Aleluya, gloria a Dios. Bien. Bien, como les decía, mis amados, Nazaret, esa iglesia que está ahí, se llama la iglesia de la Anunciación. Se especula, aunque ellos tienen ya prueba fehaciente de que en ese lugar fue donde Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. El día de ayer estuvimos hablando sobre aquel voto del Nazareno que los Dios israelitas bendiga, Dios bendiga, mi hermano, se oye bajito. se oye bajito. Lo Sí, se demás oye un me... poco bajito, sí. Lo de... Yo lo escucho, pero bajito, sí. ¿Serio? Déjame ver, déjame pegarme más el micrófono entonces. Y ahí, Ahí sí. Ahí Yo lo sí, escucho. y ahí, ¿me escucha mejor? Ahí lo puse a todo el ahí volumen. se oye bien. Ok, perfecto. Bien, entonces, como les decía, el día de ayer estuvimos hablando sobre lo que era el voto del Nazareo. Este, pudimos ver como por primera vez en el libro de Números, en su capítulo 6, nosotros allí aprendimos algunas cosas importantes con relación al voto del Nazareo. Una de las cosas importantes que aprendimos eh, antes de yo, bueno, voy a hacer el reencuentro. Yo sé que usted ya todo eso se lo sabe. Ok, vimos que Jehová, a diferencia de los levitas, eh, los nazareos no podían beber vino, no podían beber vinagre, o sea, vinagre de vino, ni vinagre de sidra. Tampoco podían beber ningún tipo de alcohol de uvas. Ellos tampoco podían comer uvas frescas ni secas. ¿Se fijan? El levita no tenía esa condición. El levita podía beber vino, el levita podía comer uvas, el levita podía beber vinagre, el levita podía comer uvas frescas y uvas secas. Ahora bien, al nazareo se le impidió hacer esto durante todo el tiempo de su nazareato. Quiere decir, ellos podían poner un tiempo de dedicación. Dígase que si ellos decían voy a servir a Jehová por los próximos 2 años, durante ese tiempo ellos tenían que cumplir con su voto de nazareato. Otra de las condiciones, a diferencia de los levitas, era que ellos no podían ponerle mano a ningún muerto, pero de manera en absoluta. Dígase que si por alguna razón se muriere su mamá, su papá, su hermana, su hermano, ellos no podían tocarle. Si nosotros podemos recordar, según el libro de Levíticos, capítulo 21, enseña que los levitas sí podían enterrar a su mamá o enterrar a su papá o a su hermana en caso de que ella fuese virgen. Y esto no iba a ser una abominación delante de Jehová. A diferencia de los que hacían el voto de Nazareo, estos no podían hacer esto. Todo esto lo vimos el día de ayer. ¿Qué otra cosa más pudimos ver? Que dice que todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Ellos durante el tiempo de su nazareato tenían que permanecer santo. No había espacio para el pecado, no había espacio para romper. Dígase que el cabello para los varones y también para las hembras, obviamente, representaba su nazareato. Y el día que ellos decidieran terminar con su nazareato, no podían hacerlo por su propia cuenta. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que acercarse al sacerdote. Y cuando se acercaran al sacerdote, entonces tenían que ofrendar una ofrenda a Jehová
con un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación. Todo esto lo tenían que hacer ellos, es decir, dígase que ellos decidieran terminar su nazareato, no podían hacerlo de que, yo lo terminé y punto. Tenían que acercarse al sumo o al sacerdote con ofrenda, con 2 ofrendas, una para la expiación y otra para la ofrenda, es decir, una de expiación en holocausto y otra para la ofrenda de paz. Ok. ¿Qué otra cosa nosotros pudimos ver? Ok, déjame ver. Ok, al final leíamos que esta es la ley del nazareo, que hiciere voto con su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hicieren, así será conforme a la ley de Jehová. Y al final nosotros pudimos ver aquella bendición sacerdotal. ¿Cuál es la bendición sacerdotal? La bendición sacerdotal está en el capítulo 6 y versículo 22 en adelante. ¿Cuál es esa bendición? Dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Es decir, había una bendición que tenía que surgir de parte de ellos. Pero mire qué importante y qué importancia tenía la bendición sacerdotal. Era que ellos tenían que bendecir al pueblo, pero oiga de qué manera. Jehová te bendiga. Fíjese, de la manera que ellos podían bendecir al pueblo, era de esta manera. No era de que yo te bendigo. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Lo ha escuchado? He escuchado decir, hermano, Amén. yo te Sí. bendigo. Di que yo te Amén, bendigo. amén, así es. Sí. Lo he escuchado y que yo te bendigo. ¿Cómo que yo te bendigo? ¿Y quiénes somos nosotros realmente para impartir bendición? Ya. Oiga, siendo gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Óigame, siendo los levitas y los sumos sacerdotes los encargados de hablar con Dios para que Dios perdone al pueblo, Jehová le dice, mira de qué manera tú vas a bendecir al pueblo. O sea, en otras palabras, tú no tienes la autoridad de delegar bendición. Soy yo que bendigo al pueblo. Y él le dice, Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Oiga, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Se fija cómo Jehová establece que la bendición no proviene del hombre? La bendición proviene de Dios. Y es un error y una falta de conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra, cuando usted le dice a alguien, yo te bendigo. Porque nosotros no podemos bendecir. Dios es el que bendice. Y Jehová le estableció a los levitas que no se atrevieran a bendecir al pueblo de otra manera. Por eso se llama la bendición sacerdotal, como sacerdote. Hermano, y cuando hay personas que dicen que con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros, pues nosotros también bendecimos a otros, por ejemplo, en lo económico, que muchas veces pues eh, hay personas que necesitan una ayudita y hay gente que se la dan y dicen que están bendiciendo. O sea, que están bendiciendo a esa otra persona de esa forma, que Mire, ellos lo están bendiciendo de esa forma. exactamente. Mire, Eso no está bien decirlo. no, eso no está bien, le voy a Ok, decir. ok. Mire esto.
Yo le voy a Oh, invitar, a mí me gusta esto, me gusta responder primero con la Biblia para después dar mi opinión. Yo quisiera que usted me busque ahí mismo el texto que está en Proverbio, capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19:17. Sí. Ajá. Dice, a Jehová presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Te fijas? O sea, cuando yo, por alguna razón, vengo donde alguien y vengo a darle cualquier ayuda económica porque esa persona lo necesita, yo en ese momento yo no estoy bendiciendo a esa persona. Yo estoy siendo un canal de bendición, pero una cosa es yo ser la bendición y otra cosa es ser un canal. Dios me usa a mí para enviarle a esa persona esa bendición que yo tengo en las manos, que en ese momento le llamamos bendición. Pero la bendición realmente es que Dios escuchó la oración de esa persona que le Ujú. pidió y Jehová le decidió responder. ¿Y a quién usó? Usó a Jorge, usó a María, A usó a quien él Nina, quiera, ¿verdad? usó a quien él quiera. De Ujú. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Jehová Amén. tiene control absoluto de todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Nada se escapa de él. Y dice la escritura que él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando yo hago un acto de benevolencia, ese acto de benevolencia está inducido por Dios, por su espíritu, que me mueve a hacer el bien, que me mueve a hacer una ayuda. ¿Cuál es el gran problema con las personas que son usadas por Dios, mas sin embargo ignoran y se toman la gloria para ellos? Es que ellos entienden que ellos mm, son la bendición. Mm. Y eso es un grave error que nosotros como creyentes debemos de evitar cometer, porque Jehová Dios es el que bendice a su pueblo. Ok, Amén. con relación a lo que Jehová le estableció al pueblo, era principalmente a los levitas, era de que Dime. ellos, ¿hay alguien que está diciendo algo? Perdón. No, ok, Oh, sí, perdón, es que mi esposo está aquí escuchando y me sí, dijo que le preguntara, mi esposo Armando, que él le va a hacer la pregunta, maestro. Eso lo está voy a bien, poner. sí. Sí, buenas noches, Dios le bendiga. Amén, el Señor le bendiga mucho más. Fíjese que yo tengo una duda, disculpe que lo interrumpa en el Mm, estudio que ustedes tienen aquí con mi esposa. sí, Eh, Fíjese que yo tengo una que ellos siempre dicen allí que yo tenía ahí una discusión, mi hermana sí, con mi primo, que diciendo que la iglesia cristiana, que la iglesia católica es la iglesia primitiva y que a eso se basan ellos. ok. Porque la iglesia, o sea, la iglesia evangélica, dice que los protestantes dicen que son, Pues, que no la original. Entonces, eso quiero saber yo, que me aclare, disculpe. ok, ok. O sea, usted quiere saber, por ejemplo, de dónde nace el protestantismo o la iglesia católica, o cuál fue Eh, primero. sí, porque ellos dicen que se basan en la católica, porque dice que esa es la primitiva, dicen ellos. Ok, ok. Ujú. Bueno, si nos vamos a la historia, la iglesia católica, lo que se le llama la iglesia universal realmente es primera. O sea, sin duda alguna es primera, porque quien toma la decisión a raíz del emperador que después de la muerte de Jesús, ahí es donde nace la iglesia universal. Ahora bien, ¿qué sucede con entre las dos, la iglesia cristiana, ¿verdad? Y la iglesia universal? Es que la iglesia universal viene de lo que es la raíz
judía. ¿Por qué? Ellos toman como, por ejemplo, todos los que fueron antes de Jesús. Toman todo lo que fueron antes de Jesús y después de Cristo, entonces es que nace el cristianismo. De hecho, la Biblia dice que a los cristianos se le llamó por primera vez cristianos. Creo que está en el libro de Hechos, déjeme buscárselo, en el libro de Hechos, capítulo 18, déjame ver. Creo que está donde a los discípulos por primera vez se le llamó cristianos, pero en relación a lo que es la Iglesia Católica en historia, claro, ellos son primero. Si eso es lo que usted quería saber en cuanto a eso, sí, ellos son primero. La Iglesia Católica es primero que la Iglesia evangélica, si a eso vamos. Ok, está bien, maestro. Gracias por responderme y le agradezco mucho. Dios En, lo bendiga. en cuanto a lo que es la historia, ¿no? En cuanto a lo que es la historia. De hecho, nosotros como iglesia protestante, la iglesia protestante, de hecho, nació después de la iglesia católica, la iglesia protestante. Pero esto no tiene nada que ver con el sacrificio que hizo Jesucristo. La iglesia católica cree en Jesucristo también. El problema con la iglesia católica es que ellos decidieron seguir adorando ídolos. Y esto fue lo que le molestó a Martín Lutero. A Martín Lutero le molestó eso, le molestó también que ellos estaban haciendo un ritual en la que le estaban cobrando dinero al pueblo a través de las indulgencias, diciéndole que ellos podían sacar a los muertos con sus ofrendas y ellos iban y empezaban a orar y a pagar por esas indulgencias. Entonces, allí es donde Martín Lutero, que era también católico, ¿verdad? Entonces, él es quien sale como protestante de la iglesia católica, pero si hablamos de historia, la respuesta es sí, ellos son primero. Ahora, primero en cuanto a lo que es, digamos, lo que conocemos como iglesia cristiana, lo que conocemos como iglesia per se, ¿no? Ellos son primero. Bien, pero conocemos bien, si nosotros no vamos a la historia, de dónde surge la iglesia. La iglesia siempre ha sido la reunión de los santos. Es decir, desde el tiempo de Abraham, la iglesia siempre ha existido. Abraham reunía su pueblo allí. Recordemos bien que lo que significa palabra iglesia es una reunión de santos que en ese momento, cuando se reúnen, lo hacen con el propósito de adorar a Dios. Pues la iglesia per se siempre ha existido. Ahora, como denominación, la iglesia católica y la iglesia cristiana, como denominación, la iglesia católica es primero. Ok, está bien, pastor. Gracias, maestro. Le agradezco mucho por contestarme. Yo le voy a decir a mi hermano también mañana, primero Dios. Amén, amén. Bien, Gracias, maestra. bien, amén. Y gracias por estar ahí y estar escuchando. Bien, bueno, pues Amén, amén. Bien, mis amados, entonces, como les decía, esto fue todo lo que nosotros aprendimos en el libro de Números, capítulo 6, entendiendo y comprendiendo todo lo relacionado a al voto nazareo, al voto del nazareo. ¿Alguien quiere recordar algo que usted entiende que no haya mencionado de lo que estudiamos el día de ayer? ¿Lo entiende todo? ¿Está bien? Yo no estaba, pero escuché el audio completito. Oh, ok. Gloria a Dios. Amén. Bien. Gracias. Amén. Bueno, quería decir algo,
tenía mucho dolor de cabeza ayer, pero entendí un poco del nazareno, qué significa y eso, cuál era la función, o sea, qué significaba, eso mismo. Ok, amén. No, excelente, excelente. Y algo también que yo pude estar leyendo y vi que antes de nacer ya Sansón principalmente era nazareto desde su nacimiento, desde antes Exacto. de nacer cuando se le apareció el ángel a su mamá. Amén. Así mismo es. Así mismo es. Sansón, vimos ahí también a, ¿qué otro más? Vimos también a Samuel, A Juan. a Juan también. También yo le... Jesús no era de Nazaret. Amén. Sí, de eso vamos a hablar ahora con relación a lo de Jesús. Y algo que aprendí también, porque yo sabía que Samuel Amén. fue uno de los últimos jueces. Sí, Y ahora entiendo, como estaba diciendo el hermano, no sé si era un hermano, no sé si era el hermano Jole o cuál era, porque usted sabe que soy nuevo y me estoy aprendiendo los nombres poquito a poco. sí. Ayer Y estaba con nosotros el maestro Hungría. Hungría, sí, y ya pude aprender lo del vino, eso fue Ah, algo que yo pude aprender, que yo no lo sabía, y muy digo bien. yo, wow, de verdad que uno aprende bastante, cosa que yo ni me lo imaginaba, porque yo siempre me hacía esa pregunta, y Sí, pude aprender eso del vino, por qué era, qué pasaba, de los pozos que había, que era que casi no había agua, y ahí me exacto, puse yo a confrontar cuando Jesús hizo el primer milagro. Ahora yo digo, exacto. oh, ahora fue porque Jesús hizo su primer milagro. Y me puse a Ujú. analizar todo eso escuchando el video y aprendí de Samuel también, que yo decía, pero ¿cómo Samuel estaba ahí? Ahora sé que era porque Samuel era también Nazareto también, desde que Sí, él nació, su mamá se lo dedicó al Señor y por eso era que él dormía y estaba ahí en ese lugar. Y porque nada exactamente. más era los levitas que podían estar ahí en ese lugar y los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y yo me preguntaba y ahora digo, oh, pero mira, y eso son cosas muy importantes de verdad que uno no sabe. Sí, mire eso del vino, yo me quedé, yo dije, wow, mire del oriente, como el hermano lo explicó con tanto detalle y Sí, cogí ahí, sí, se me quedó en mi mente, gracias a Dios. qué bueno. Gloria al Señor. Yo le compartí un videíto con todo eso que él trajo el día de ayer. Yo no sé si lo vieron. Lo voy a poner en un rato para que los que no lo vieron hagan esa memoria. Es un videíto corto de unos 3 minutos más o menos, que donde explica realmente todo eso mismo que él estuvo explicando. Fue muy nutritivo realmente. Bien, Amado, también resulta que quisiera hablar un chin de Nazaret para poder entender este punto. Dice, Nazaret es una ciudad ubicada al norte de Israel. Si nosotros podemos ver, cuando yo le quito el zoom, queda en la parte norte, ¿verdad? Entonces, esa ciudad llamada Israel dice que es conocida como la capital árabe de Israel. Su historia se remonta a la época prehistórica con hallazgos arqueológicos que muestran que el área estuvo poblada desde el periodo neolítico. El nombre Nazaret se cree que proviene del hebreo neser, que significa rama o brote, y se relaciona con la profecía mesiánica del libro de Isaías 11.1. ¿Qué nosotros vemos en Isaías 11.1? Yo se lo voy a leer, o si alguien lo puede buscar ahí mismo. Isaías, capítulo 11. Hoy nosotros estuvimos estudiando sobre eso en la célula. Isaías 11.1, para que usted entienda de dónde surge y cómo y el gran significado que tiene Nazaret. ¿Alguien lo buscó? ¿Quiere que se lo lea? Por favor.
Amén. 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y, Sí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. amén. Hasta ahí. Entonces dice, Amén. y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Leíamos que el nombre Nazaret se cree que viene del hebreo que significa netzer, que significa rama o brote. Y si usted lee lo que le dice el profeta, saldrá del tronco de Isaí un vástago que retoñará de sus raíces. ¿Se fija? Ok, ahí estamos mirando cómo se relaciona la ciudad o el nombre de Nazaret con esta profecía de el profeta Isaías. ¿Sabe que a Isaías se le constituye o se le reconoce como si fuese el quinto evangelio, ya que Isaías habla ampliamente sobre el Mesías? Él es el profeta que habla más sobre Jesucristo. 600 años antes, Isaías profetizó sobre Jesús, de todos sus padecimientos, cómo iban a ser, cómo le iban a llamar, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, es decir, dónde, cuándo, cómo y dónde. Isaías es el que habla de todo esto. 600 y pico años antes, todo esto lo profetizó él. Esos son datos importantes de que usted y yo lo podamos siempre manejar. Ok, dice, sin embargo, también hay teorías que sugieren que el nombre pueda derivarse de un verbo nazar, que significa vigilar o proteger. O sea, también se le atribuye a que el nombre de Nazaret puede ser también un nombre que figure vigilancia o protección. En la época romana, bizantina, Nazaret fue un pueblo judío durante todo el tiempo de la época romana. Recordemos que el gobierno o el imperio que más años duró fue el imperio de Roma, que empezó como desde los años 300, 400 más o menos antes de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. O sea, este imperio fue uno de los imperios más fuertes que ha pasado, el imperio romano. Ok, en la época romana, Nazaret fue un pueblo judío y según el Nuevo Testamento fue el hogar de la infancia de Jesús. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en un importante centro de peregrinación cristiana. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió a causa de la muerte y la resurrección de Jesús, el tiempo que vivió, las personas que conocieron a Jesús durante todo ese tiempo, porque nosotros sabemos que Jesús, cuando nació, él duró mucho tiempo fuera, duró mucho tiempo en Egipto, y todas esas cosas se pasaron para que se cumpliera las profecías. Por ejemplo, cuando él fue a Egipto porque lo querían matar, allá ustedes se recuerdan que el rey lo quería matar, ok, mandó a matar todos los primogénitos. Y él se tuvo que ir, José se tuvo que ir a Egipto. Y después que el rey muere, entonces el ángel se le aparece y le dice que vaya nuevamente. Pero todo esto fue una profecía que había dicho, de Egipto llamé a mi hijo. Esto se tenía que cumplir. Ahora bien, cuando, cuando Jesús llega a Nazaret, Nazaret, que era muy pequeña dentro de todas las ciudades que había, allí existe todavía un lugar donde se cree, de hecho hay una iglesia que se cree que era la iglesia donde el papá de Jesús, el papá de José, ¿verdad? José
José, donde José así tenía su taller de carpintería. Y hay una iglesia en conmemoración a José. Es una iglesia católica, obviamente, que le llaman San José. Y allí ellos entienden que en esta iglesia era, o en ese lugar, era donde José tenía su taller. Ok, este lugar se ha convertido en un centro de peregrinación cristiana a causa de toda esta historia que envuelven la vida de la niñez de Jesús, la vida de los padres de Jesús y posteriormente el milagro que hizo Jesús cuando ya él se presenta como Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, dice, hay varias iglesias y sitios religiosos como la iglesia de la Anunciación y la iglesia de San José. Estas son las dos iglesias más emblemáticas que podemos encontrar en Nazaret. La iglesia de la Anunciación es la iglesia donde se entiende y se cree que Jesús hizo el milagro. La iglesia de San José es la iglesia donde se entiende y se cree que el papá de Jesús, en este caso José, tenía su taller de carpintería. A lo largo de la historia, Nazaret ha sido influenciada por diversas culturas y religiones, incluyendo el Islam. Hoy en día es una ciudad vibrante y diversa, con una población mayormente árabe. Fíjese, según lo que se entiende con la iglesia de, ahí en Nazaret, según se entiende que hay una población de un 80% son árabes y el 20% son judío cristiano o judío mesiánico. Ok. Todo lo que se trata el día de hoy, amado, es haciendo contexto con relación a esto, ya que la historia siempre es bueno uno conocerla, entenderla. Dice, según la Biblia, vamos a hablar sobre los primeros nazareos. Según la Biblia, el primer nazareo mencionado es Sansón, uno de los jueces de Israel. Su historia se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 16. Ahí nosotros podemos encontrar esa historia de Sansón, quien se conoce como el primero, pero sabemos que no fue el primero, porque ya en el libro de Números nosotros podemos ver que hubieron personas que querían ser nazareos. Ahora, Dios le puso a ellos algunas condiciones para ser nazareo. Ahora, bíblicamente, el primero que se menciona en la Biblia es Sansón. Dice que fue consagrado nazareo desde su nacimiento por su madre, que recibió un mensaje del ángel del Señor. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, mira, estás estéril y no tienes hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Por lo tanto, ahora te pido que te abstenga de vino y licor y no comas nada inmundo, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Usted se fija, quiere decir que Sansón fue un nazareo vitalicio. Sansón, a diferencia de los demás, ustedes recuerdan que usted podía ser nazareo por un tiempo determinado o podía ser nazareo o de manera vitalicia, todo el tiempo de su vida. En este caso, él fue un nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Sansón fue nazareo durante toda su vida y su consagración se manifestó en ¿qué? Número 1, su cabello largo y sin cortar. Él tenía que mantener el cabello largo y no se lo podía cortar. Usted lo encuentra en Jueces, capítulo 13, versículo 5. Si alguien me lo puede leer, por favor. Jueces, capítulo... Hasta que Dalila hizo su lío. Sí. Léalo, por favor. Jueces, capítulo 13.
please, del 3 al 5. Ok, vamos a leer nada más el 5, por favor. Si alguien lo puede leer. Jueces 3, hermano, del 3 al 5 dijo. Sí, por favor. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. O sea, Él tenía una encomienda, él tenía una ajá, encomienda de Sansón, ¿verdad? exactamente, Su nacimiento. exactamente, ¿ves? Entonces, ese es el famoso Sansón. Ahora, número 1, estaba su cabello que tenía que ser largo y no se lo podía cortar. Número 2, su abstinencia de vino y de licor, lo mismo que estuvimos leyendo en el capítulo 6 del libro de Números, ¿verdad? Número 3, tenía que su preparación de cosas su separación de cosas inmundas, lo mismo que también vimos en el libro de Números capítulo 6, tenía que estar separado de todo lo inmundo. Sansón fue un líder y también fue un juez de Israel, conocido por su fuerza, valentía, y su historia es un ejemplo de la importancia de la consagración y la dedicación a Dios. Todo el esfuerzo que él mostró indicaba consagración y dedicación para Dios. Otros aspectos bíblicos que también podemos ver como nazareos, a quien incluye a Samuel. Samuel, vamos a leerlo. Primera de Samuel 1:11, por favor. Amén. Primera de Samuel 1:11. Ujú. 1:11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Usted se fija? Ahí vemos un voto de nazareo también. Jehová, o sea, Ana le dice al Señor que si Dios le daba un hijo a ella, ella iba a hacer un voto nazareo o sea, iba a hacer un voto de nazareato. ¿Cuál era ese voto? Tal cual como Jehová había ya implantado o implementado en el capítulo 6 del libro de Números. Y lo primero que ella enumera es que no iba a pasar navaja sobre su cabeza, porque esto era parte de lo que un nazareo tenía que cumplir. También vemos a Juan el Bautista, Lucas 1:15. Búsquelo, por favor. Lucas 1:15. Dice, porque seré grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Wow, se fija. Lea el 16 también. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E Siga. irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Amén. Se fija. O sea, el que venía con esa misión de Nazareo tenía, o sea, el que cumplía, el que hacía ese voto de Nazareo tenía que cumplir con una misión en la tierra. Sansón, usted vio, usted leyó ahí que él tenía que cumplir con una misión y una de ellas era proteger al pueblo, ¿verdad? Porque él fue juez también. Ahora, aquí Amén. nosotros vemos que Juan también fue otro que dice que sería grande delante de Dios, pero no podía beber vino ni sidra. Ahora, dice que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Juan tenía como misión, como propósito, que en su legado se quede o deje personas sirviéndole al Señor. Y nosotros lo vimos, porque cuando pasamos allá al libro de los Hechos, nosotros encontramos a el apóstol Pablo hablando con algunos discípulos que eran de Juan, ¿se recuerdan? O sea, él dejó gente y la gente se convirtieron, así que él cumplió su propósito. Podemos ver también como número 3 otro que fue Nazareo para Jehová o que hizo voto de Nazareo fue el apóstol Pablo. Busque el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Amén. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, Con, por, a ver, Sencrea. ajá, O sea, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea. porque tenía hecho voto. Exacto. Ve, él hizo un voto. Él hizo un voto. Él dijo yo. Pero mira de qué manera lo hizo. Él lo hizo a diferencia de los demás que se raspaban, que no pasaban navaja sobre su cabeza. Él lo que hizo fue que se raspó la cabeza. ¿Y qué hizo? Hizo un voto con esto. Amén. Sí, él hizo voto con esto. También léame el mismo Hecho 21-23, por favor. 21-23. Sí. Amén. Dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ajá, siga. Tomándolos Hasta el contigo, 25. tomándolo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, la sangre de ahogado y de fornicación. Amén. Esto es porque ustedes recuerdan que el apóstol Pablo había viajado a Jerusalén para resolver un problema con los judíos y los gentiles, porque los judíos querían judaizar a los gentiles. Y Pablo tuvo que ir a Jerusalén, juntarse con el apóstol Pedro y los ancianos del templo para discutir este asunto. Una vez ellos llegan allá, también se encuentran que el mismo apóstol Pedro tenía la misma situación. Habían judíos que también querían judaizar a los gentiles. Dígase que lo querían hacer cumplir toda la ley, sin ser ellos judíos. Entonces, dice que el Espíritu Santo le habló al apóstol Pedro y le dijo que no era necesario que los gentiles tengan que guardar toda la ley judía, sino
que ellos lo único que tenían que hacer era abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de la sangre de ahogado y de la fornicación. Amén. Exacto. Entonces, pero aquí vemos el voto que tenía, que había hecho el apóstol Pablo, a diferencia de que no era un voto nazareo per se, porque él se raspaba la cabeza. Él lo que hizo fue un voto haciéndolo de otra manera. Pero la Biblia, esas son las únicas referencias que tenemos de las personas, ¿verdad?, que hicieron acto de nazareo. Era lo que tenía para compartirle. También hacerle saber que Jesucristo, bueno, ya eso se lo mencioné en lo anterior, Jesucristo no hizo voto nazareo, él no tuvo un voto nazareato. Recordemos que Jesús se le llamó Nazareno, pero fue porque él era de Nazaret. ¿Ok? Jesús era de Nazaret. ¿Por qué decimos esto? Porque el nazareo no podía beber vino y Jesús tomó vino. Entonces, en algunas ocasiones, usted podrá a veces decir, oh, si Jesús era nazareno, ¿será que él también era como Sansón, era como Juan o era como, ¿cuál era el otro que le mencioné ahora mismo? Con Juan. Ya le mencioné Juan, ya le mencioné Sansón, ¿cuál era el otro? Samuel. Samuel, usted dijo. Eso mismo, Samuel. perfecto. Ok, entonces, ahí usted puede decir, usted se puede dar cuenta, oh, tengo una mano levantada, hermano Cristian. Ok, se la doy ahí mismo, nada más déjame terminar esta idea. No la había visto, no sé si la tenía hace rato levantada. Bien, lo que le quería decir es que, por ejemplo, a diferencia de Juan, a diferencia de Sansón y Samuel, que eran nazareo, ellos habían hecho el voto de nazareo. Jesús no había hecho voto de nazareo. A él se le decía nazareno porque era de Nazaret. Por eso quería explicarle esa diferencia. Ya, ¿Ok? es Porque, bueno saber. porque para que una persona dejara el voto de nazareo, sabe lo que tenía que hacer. Tenía que ir al sacerdote, tenía que llevar las ofrendas, como mismo lo vimos ahorita, 2 ofrendas, y ofrecérsela al sacerdote, llevar al sacerdote, y el sacerdote entonces, luego de que le hacía rituales, ahí era que él terminaba su voto de nazareo y ahí entonces podía beber vino. Mas Jesucristo no fue así. Amén, porque él, empezando su ministerio, bebió vino. Durante su ministerio, visitó muchas casas donde le dieron vino. También en la cena que él instituyó, bebió vino. Y así sucesivamente. Entonces, Jesús era nazareo porque le decían el nazareno porque él era de Nazaret. Ok, hermano Cristian. Dios le bendiga. Amén. Tengo dos inquietudes y quiero que preste atención a la pregunta que voy a hacer para que me dé una respuesta. Amén. La primera es esta. Nosotros como creyentes, como cristianos, podemos hacer voto. Me la va a contestar después que acabe. Solamente voy a hablar y luego culmino para escuchar. Ok. Nosotros como cristianos podemos hacer voto, podemos prometer, podemos decirle al Señor, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, Señor, mira, si tú, digamos un ejemplo, si tú, Señor, me ayudas con esto, hace que mi familia o mi esposa, mi esposo, o lo que sea, cualquier cosa, yo hago un voto contigo de que yo voy a hacer esto y te voy a cumplir. Esa es la primera.
Segundo, yo tengo una inquietud muy fuerte que después que el esposo de la hermana te hizo la pregunta, llegó a mí algo que me inquietó. Y es que hemos escuchado una teoría y desde hace mucho tiempo hemos escuchado que Constantinos fue el protestante que sacó la iglesia de la iglesia católica. Incluso yo veo muchos pastores, ministros, hermanos, hablando aún hasta en las redes y en muchos lugares y en la misma iglesia, diciendo que gracias a Constantino, que la iglesia, oye, la iglesia protestante, pero según mi Biblia no dice eso. La Biblia que yo leo dice que Jesús constituyó a 12 apóstoles que arriesgaron su vida y no solamente la arriesgaron, la entregaron por amor para que hoy nosotros podamos tener la libertad del evangelio. Incluso cuando el apóstol Pablo muere, deja mucha iglesia, entre ellos deja la iglesia de Éfeso, Esmirna, y Pablo viajaba a Roma, a diferentes iglesias para promover el evangelio. A mí la Biblia me enseña que ya nosotros teníamos el protestantismo. Ahora se hizo una teoría con alguien que sale de la iglesia católica que se ha hecho una verdad que es lo que yo entiendo. Por eso hago la pregunta para que me dé la respuesta. Que yo entiendo que nosotros a través de los apóstoles fue que nosotros recibimos el protestantismo y recibimos la libertad en Cristo Jesús, a través de la muerte de Cristo que dejó a sus apóstoles para que nosotros sigamos este evangelio santo. Esto era todo, mi hermano. Amén. Excelente, excelente, amado. Creo que muy atinada su pregunta. Tendríamos que, lo primero es que el hablar de lo que es el contexto histórico de la iglesia, nosotros tendríamos que tomarnos mínimo una semana para hablar un poco de la historia, porque una cosa es lo que nosotros conocemos con relación a lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que la Biblia quiere decir. Muchas veces nosotros nos vamos a la parte literal y cuando nosotros interpretamos la Biblia de manera literal, ignoramos lo que la Biblia quiere decir. La Biblia te dice, por ejemplo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Pero todas las personas que interpretan la Biblia literal a eso le cogen miedo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque realmente no es eso lo que la Biblia te está diciendo. Muchas cosas que la Biblia te dice, pero ella te lo dice, pero no para que tú lo interpretes de manera literal. ¿Por qué? Porque hay cosas que están ocultas o dentro de ella misma y se necesita la sabiduría de Dios para poderla interpretar. Vamos a hablarle primeramente con relación a la primera pregunta que... Permiso, siervo, ¿le puedo hacer Ajá. una pregunta? Usted le dijo al hermano Cristian, esa pregunta está muy atinada. Atinada fue que usted dijo. Ujú. ¿Qué significa esa palabra? Y discúlpeme que mi léxico en español no es tan amplio. No hay problema, mi amada. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos hay expresiones que cuando uno está hablando, uno la utiliza, pero esas palabras realmente lo que quieren, o sea, vamos a decir, son medios que están en la literatura, que uno la utiliza, pero al final lo que quiere interpretar. Por ejemplo, cuando yo le digo, si usted y yo estamos hablando, en el caso de él Ujú, me pregunta algo y yo le digo, su pregunta es muy atinada. Es decir, lo que yo le ujú. quiero decir es, su pregunta es muy oportuna. O sea, Ah, es una atinada, pregunta, oportuna. ajá, Ok.
Es una pregunta pertinente, es una pregunta precisa. Es decir, Ok. como todo lo relacionado a lo que yo estoy hablando ahora, lo que Ujú. él preguntó está bien. ¿Eh? Ok, gracias. Ujú. Ok, bien. Entonces, bien, la primera pregunta que el hermano nos hizo es, déjame ver, porque me hizo dos. La primera fue, ¿cuál fue, hermano Cristian? Del voto. Que si El, podemos hacer, ok, que si nosotros podemos hacer voto. Bien, mira, número uno, creo que el día de ayer también mencionamos parte sobre eso. El Ujú. creyente, el creyente, una vez se convierte a Jesucristo, la santidad no es una opción que si yo la tomo o no la tomo, que si yo la quiero hacer o no la quiero hacer. Yo no, a Dios, por ejemplo, yo no lo puedo sobornar con nada de lo que haya en la tierra, ni con el servicio. Señor, mira, si tú me das tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Ujú. No, o sea, nada que tenga que ver con la santidad. Ahora bien, usted sí puede decirle, prometerle a Dios que usted va a hacer tal cosa, pero no puede estar condicionada a nada. ¿Por qué? Porque ¿a qué tú vas a condicionar? Que tú le vas a ser más fiel, pero tú estás llamado a ser fiel. ¿A qué tú le vas a condicionar? A que tú vas a ser santo, tú estás llamado a ser santo. ¿A qué tú lo vas a condicionar? Señor, mira, si tú me das tal cosa, yo no vuelvo a hablar mentira. Pero, pero que tú, Tú tú estás estás, tú llamado. estás llamado a no hablar mentira. Señor, si tú me haces tal cosa, yo no Ujú, vuelvo a ujú, adulterar, no vuelvo a ujú. fornicar. Oh, pero que es que a eso es que hemos sido llamados. Entonces, eh, con relación al voto tiene una condición específica que estaba destinada específicamente a los judíos. ¿Por qué? Porque nosotros leímos todo lo que incluía, todo lo que embarcaba ser un nazareo. Ser un nazareo, estamos diciendo que si tú haces un voto nazareato y se muere tu mamá ahora mismo, tu mamá tú no puedes ponerle la mano ni siquiera al féretro. Mm. Entonces, eh, aparte de eso, no existe templo, no hay sacerdote como había antes para tú tener que ir y que el sacerdote te dedique para Dios, porque el sacerdote tenía que dedicarte. Es decir, son muchas cosas las que implican que nosotros no podemos mirarlo de manera literal. Esto nosotros lo aprendemos para saber, para entender quiénes eran, por qué, cuándo, hacerle las preguntas a los textos que son cuándo, dónde, por qué, quién, y eso es indispensable para nosotros entender la Biblia, porque nos vamos a encontrar con eso. O sea, ahora mismo lo estamos mirando en el libro de Números, pero más adelante, cuando estemos mirando los textos, el libro de Jueces, nos vamos a encontrar con Sansón. Cuando entremos al libro de Samuel, nos vamos a encontrar, valga la redundancia, con Samuel. Cuando empecemos a estudiar la vida de Jesús, nos vamos a encontrar con un Juan que tuvo que anunciar la vida y la muerte de Jesús. Entonces, o sea, que tuvo que anunciar el propósito de Jesús. Entonces, se hace necesario conocer todo esto para yo entender mejor la Biblia. Ahora, hay cosas que fueron designadas, destinadas solo para los judíos, que a nosotros no nos aplican. ¿Me entendió, mi amado Cristian? sí, perfectamente. No sé si le pude responder la pregunta esa como tal. Sí, está bien. Está Ok, bien, eso era una inquietud que ok, preocupa eso. bien. Entonces, mire, con relación a la otra parte que usted estuvo mencionando, yo tendría que prepararle, porque honestamente el hermano me hizo una pregunta y yo le respondí realmente en base a la realidad histórica, pero sin darle ningún tipo de explicación, porque obviamente no me había preparado y este no era el tema tampoco para darle un contexto histórico
de manera, ¿cómo diría? La palabra cronológica, de manera cronológica, de decirte desde la A hasta la Z. Pero hay una historia que realmente, hermano Cristian, no la podemos ignorar, que viene desde la época antes de Jesús. Dígase, desde los tiempos donde supuestamente se le llaman los 400 años de silencio, que ahí es donde surge todas estas sectas y religiones, dígase los saduceos, los fariseos, todos ellos nacen en ese periodo de los 400 años de silencio, donde se entiende que no hubo palabra de Dios al pueblo. Pero eso es algo subjetivo, porque la Biblia dice que cuando Jesús llega, había una mujer llamada Ana, que era profetisa, estaba también Simeón, que Dios a Simeón le había hablado que él no iba a haber muerte hasta que llegara la consolación de Israel. Entonces, todo eso, durante todo ese tiempo, hubieron religiones que surgieron y que salieron, que quizás usted no lo va a encontrar en el libro de Mateo, Lucas y Juan, pero tú te das cuenta que llegaron un sinnúmero de personas que en el Antiguo Testamento no se mencionan. Entonces, ¿cómo tú sabes que realmente esos sacerdotes, Anás, Caifás, Herodes, todos ellos eran real? ¿Cómo tú te das cuenta? Tú te das cuenta es por la historia. Ahora, ¿cómo tú sabes la historia? Tú tienes que leerlo no en la Biblia, lo vas a tener que leer en los libros extrabíblicos, en la historia que hace una concatenación con los libros de Mateo, Lucas, Juan y Mateo. Mateo, Lucas, Juan, y ¿cuál es el otro que se me fue ahora? Marcos. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, todos los libros históricos tienen que concatenar con eso. Pero también hay otra historia, o mejor dicho, en los libros de Daniel. Si usted lee el libro de Daniel, Daniel hace una profecía donde, no hace una profecía, Daniel tiene un sueño que Dios le da, y en ese sueño, en el capítulo 9 de Daniel, usted se da cuenta que en ese sueño que Daniel tiene, Daniel habla de unos reinos que iban a suceder. Y usted sabe cuándo y dónde surgieron esos reinos. Esos reinos surgieron en los 400 años de silencio que no se sabía nada. Ahora, dentro de ese periodo de tiempo también surgieron un sinnúmero de religiones que están en la historia. Entonces, para esto y poderlo comprender y hablarlo de manera cronológica, tendríamos que tomarnos una semana por lo menos, iniciando con el libro de Daniel y luego hablar un poco de historia, y ahí entonces pudiera yo explicarle por qué la iglesia católica, perdón, tiene ese poder de ser la iglesia primera. Pero, como vuelvo y le menciono, esto no le quita valor. Eso no le quita valor, amado, al evangelio de Jesucristo, porque los católicos fue que se tergiversaron, pero ellos, de igual forma, ellos sí creen en Jesucristo, fue que se tergiversaron. Cuando usted lee la historia, entonces se da cuenta por el poder religioso que tenían. Dígame, amado. Sí, no, la respuesta estuvo perfecta. La respuesta que le dio al Señor de que esa iglesia sí siempre ha existido, es así. Ahora, la pregunta mía no va direccionada directamente a eso, sino Ok. es que yo te pregunto es, ¿por qué
la mayoría de los cristianos dicen que, que nosotros hoy somos cristianos y hablamos de Cristo así a través de Constantino, donde yo entiendo que eso no es cierto. Yo entiendo que nosotros somos cristianos a través de la cruz de Cristo, de los apóstoles que Cristo dejó como testigo, incluyendo sobre todo al apóstol Pablo, que fue el que más iglesia levantó. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué la mayoría dicen que Constantino fue el que nos ha dado la oportunidad de que hoy seamos libres en el Evangelio? Ok, Esa es la pregunta. ok, no, mire. Bien, entonces, como yo le digo, eso es un tema histórico que nosotros realmente tenemos que tratarlo, pero le voy a hacer un resumen breve. Bien, ¿están aquí todos? ¿Están ahí? ¿Se fueron o nada más estoy con Cristian? Estamos aquí. No, yo estoy aquí, yo estaba mirando algo. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos. ¿Me escuchan? Ajá, Estoy aquí. Estamos aquí, ok, estamos ok, aquí. perfecto. Bien, mire. Eh, bien, voy a hacerle un pequeño resumen. La Biblia enseña que Jesucristo, cuando Él llega, Él encomienda o escoge a 12 hombres. Esos 12 hombres, Él lo preparó durante todo su ministerio. Por favor, preste un chin de atención a esto, porque como no voy a hacer una historia larga, es decir, va a ser algo, es un resumen. Hay cosas que después con detalle la podemos explicar. Jesús llega y escoge a 12 hombres. Estos 12 hombres, cuando Él lo escoge, se convierten en discípulos. O sea, lo primero que Jesús hace es enseñarle a 12 novaticos cómo cómo es que funciona el reino de Dios. Y Él empieza a enseñar ahí. Ok, bien. Ellos todavía no son enviados, es decir, ellos no son apóstoles todavía, ellos son discípulos. Ahora, una vez Jesús lo prepara en el libro de Juan, en el capítulo 17, vemos a Jesús allí orando por ellos, diciéndole al Padre, Padre, lo que me diste en la rendición de cuenta del Padre. Eso es el capítulo 17 del libro de Juan. Usted ahí lo puede leer. Voy a continuar, simplemente para darles referencia. Ahí vemos cuando Jesús ora por ellos. Ya en el momento que Jesús ora por ellos, a ellos les cambia el estatus. Automáticamente el estatus les cambia, porque ya Jesús lo siente a ellos listo y preparado, y él antes de su partida empieza a entregárselo al Señor y le empieza a decirle, Padre, mira, ellos están listos, guárdalo del mundo, ellos no son del mundo, pero guárdalo porque ellos van a estar aquí en este mundo. Y ahí Jesús le explica al Señor que todos ellos, todo lo que el Señor le entregó, están todos, no perdió ninguno, con excepción de Judas. Bien, ok. Una vez ya estos son enviados, antes de la muerte, Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Ok, una vez estos hombres se quedan ahí, cumplen lo que Jesucristo le dice, el Espíritu Santo llega y se apodera de ellos, y el mismo poder que había en Cristo Jesús, ellos lo empiezan a manifestar y todo el mundo queda loco, porque dice, wow, ¿cómo estos hombres que son del burgo normal, ellos están hablando con tanta autoridad y andan haciendo todos estos milagros? Ahí ellos empezaron a tener discípulos. Ok, esos se llamaron posteriormente, esos discípulos fueron los discípulos de los discípulos, los cuales le llamaron los padres apostólicos. Los padres apostólicos. Cuando los primeros discípulos, los 12, se mueren, que todos saben cómo fueron, si usted no lo ha leído, yo le invito a que lean sobre la muerte de cada uno de ellos. Cada uno de ellos, cómo murió, cómo murieron. Fue terrible su muerte. Es decir,
En el momento que ellos mueren, las iglesias que ellos administraban, ¿cómo quedan? ¿Quiénes la administran? ¿Quiénes continúan con eso? Tienen que continuar los discípulos que ellos crearon. Entonces, esos discípulos que posteriormente se les llamó los discípulos de los discípulos, que son los padres apostólicos, ellos fueron los que continuaron con la encomienda del evangelio. De ahí, entonces, donde nace las diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de corrientes, de pensamientos, etcétera. Pero nunca murió, nunca se acabó, nunca se agotó, nunca desapareció la doctrina de los fariseos, de los saduceos, aquellos hombres que se encargaron, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, aquellos que se encargaron de matar al Jesucristo que posteriormente fue nuestro Salvador. Aunque muchos después de eso se arrepintieron y nosotros lo vimos cuando Pedro predicó. Entonces, los padres apostólicos fueron los que se encargaron de continuar con el Evangelio. Ya en otro momento, nosotros podemos hablar ampliamente sobre cómo surgieron las diferentes iglesias. ¿Usted sabía que la iglesia adventista es primera que la iglesia cristiana? O sea, ya cuando nosotros venimos a hablar, cuando ya venimos a hablar de iglesia per se, o sea, estamos hablando, no vamos a decir de iglesia, vamos a hablar de religiones, vamos a hablar de doctrinas, ¿verdad? Vamos a suponer, cuando usted mira a los testigos de Jehová, cómo nacieron ellos, cómo nacieron los adventistas, cómo nacieron la iglesia pentecostal, cómo nació la iglesia protestante, cómo nacieron los ortodoxos, cómo nacieron los menonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted se va a fijar que cada uno de ellos tiene una historia, pero todos vinieron de los padres apostólicos. Entonces, ahí es donde se monta la historia y ahí es donde hay que leer para saber de dónde surgió cada cual. Ahí entonces donde nace Constantino, ahí es donde nacen los diferentes hombres que en su momento llevaron la antorcha y a partir de lo que ellos hicieron, entonces se montó un precedente para que la iglesia cristiana continuara. Pero sabemos que todo esto inició cuando primeramente Jesucristo encomendó a los 12 prepararon a otro, pero esos otros siguieron preparando a otro hasta que llegó hasta la época donde estamos hoy. Hoy en día, vamos a suponer, nuestro hermano Gille Ávila, ¿cuánta iglesia no formó? ¿Cuánta gente no se convirtieron? Pero hay mucha gente de los discípulos de Gille Ávila que hoy en día siguen enseñando. Unos se siguieron por la derecha, otros se doblaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y posiblemente tú y yo, que hoy en día estamos sirviendo a Dios, fácilmente somos de una iglesia que, o mejor dicho, que la iglesia viene de uno o son de una de esas corrientes de pensamiento de uno de los padres de los padres apostólicos. Pero para eso hay que centrarse en la historia y esto ya, ¿cómo te digo? Se toma tiempo porque uno tiene que primeramente leer. Estos son cosas que yo no puedo solamente venir aquí y dárselo. Yo tengo que enviarle material para que usted lo lea y después que usted lo lea, entonces podemos venir y no discutir, sino aclarar cierto punto y hablar sobre ello. Porque lo que yo le estoy diciendo no lo dice la Biblia. Esto es historia. Entonces, para usted conocer la historia, entonces hay que leer. Hay que leer. Es bueno el libro de la historia, el libro de la iglesia cristiana. Ahí hay mucha información Ujú, ujú. en Sí, ese libro. sí. Ujú.
Sí, todo el que está interesado realmente en aprender sobre la historia, eso es muy, muy, muy importante. Muy Ahí te importante. habla de Constantinopla, ahí le habla mucho. Sí, No sí, sí. aprende mucho, sí lo sé, pero eso sé, como te dice, es un material bien, bien extenso y se requiere de tiempo, pero De mucho, de mucho en el tiempo de libro lectura. de la historia de la iglesia cristiana, ese libro lo puede mandar a buscar por Amazon y ahí el pastor Cristian va a aprender mucho, porque ahí tiene todo declarado, cómo Sí. pasó Yo lo tengo, diferente. yo lo tengo en digital, yo se lo puedo, al que lo quiera, yo se lo puedo enviar. Ujú. Oh, ok, Que no tiene que comprarlo. ok. Ajá. No sé si entendió la pregunta, hermano Cristian, si le fue No, útil. perfectamente, tú entendí claramente. Sí, Ya entendí claramente y en realidad es así. sí, que Pude no, entender con perfección, con perfección. sí. Lo que sucede es que, wow, esta grabación va a salir larga, espérense.